Bien, buenos días a todos y a todas. Un saludo a las personas que están en la sala de videoconferencias del Colegio de México que nos están viendo y escuchando, asimismo también a aquellas personas que estén conectadas a la transmisión que se hace por internet. El día de hoy, que vamos a tener la 8ª sesión del seminario permanente sobre migración internacional del 6º ciclo anual de esta actividad que se realiza en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte como una actividad organizada o patrocinada por esta institución en conjunto con el Colegio de México, la Sociedad Mexicana de Demografía y la Organización Sin Fronteras, en la cual normalmente y el formato que se sigue es el de la presentación de 2 exposiciones a cargo de investigadores que nos comparten hallazgos, resultados de investigación, y con la idea de, como es el propósito del seminario, tener un foro en el que podamos comentar e indagar más sobre estas presentaciones y estas investigaciones. El día de hoy, siguiendo ese formato, tenemos 2 presentaciones. La primera a cargo de Silvia Yorguli, quien va a presentar un trabajo que ha venido realizando en conjunto con el profesor David Lindstrom de la Universidad de Brown. Y en la segunda parte de la jornada tenemos a la profesora Ana María López Sala de la Universidad de La Laguna en Tenerife, en las Islas Canarias, quien va a hacer la segunda presentación. En el caso de la presentación de Silvia Yorguli, que es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, y además actualmente es coordinadora académica de la maestría en demografía. Silvia hizo sus estudios de doctorado en sociología en la Universidad de Brown, en donde trabajó con el profesor Lindstrom, quien es doctor en sociología por la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor asociado de sociología, miembro del Centro de Estudios y Formación en Población de la Universidad de Brown, de donde es director interino del Departamento de Sociología y director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Actualmente, o el trabajo que hicieron conjuntamente y que nos van a presentar hoy, se denomina Intersecciones entre los ciclos de vida familiar y la migración a Estados Unidos. No voy a detenerme en el resumen de la presentación, ya que vamos a pasar inmediatamente a la presentación del trabajo de Silvia. Bueno, muchas gracias, Manuel Ángel. Quisiera empezar agradeciendo la oportunidad de presentar en este foro los avances de un proyecto de investigación que está en curso. Y en ese sentido también enfatizar que como proyecto de investigación en curso estamos muy interesados en la retroalimentación, en comentarios, en reacciones a lo que el día de hoy les vamos a presentar. Y bueno, también decir que para nosotros es muy importante tener este espacio y congratular y felicitar que exista este espacio para presentación de trabajos en migración internacional. Bueno, el título, como comentó Manuel Ángel, el título de nuestra presentación es Intersecciones entre los ciclos de vida familiar y la migración hacia Estados Unidos. Y quisiera hablar un poco del contexto de este trabajo de investigación, en que se inserta en un proyecto de investigación que es más grande. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar un poco sobre el proyecto de investigación en general. Actualmente, coordinado por David Lindstrom y Emilio Parrado, se está trabajando en un proyecto que conjunta diversos trabajos sobre la relación entre migración internacional y curso de vida. En específico, como la pregunta eje de este gran proyecto de investigación es cómo interactúa la migración con las diferentes etapas y transiciones dentro del curso de vida de los individuos. Y un poco en mi presentación voy a hablar un poco de esta perspectiva de curso de vida. Preguntas centrales es cuándo suceden las transiciones, cómo interactúa, por ejemplo, la migración con la llegada de los hijos, con la salida del mercado, la salida de la escuela,
la entrada al mercado de trabajo, la jubilación, etcétera, la formación de uniones, etcétera. Hay preguntas, o sea, es una relación doble, ¿no? Por una parte, ¿cómo se dan estas transiciones en términos de cómo la migración influye el tiempo en el que suceden las transiciones? Por ejemplo, influye la migración en el tiempo en el que se toma la decisión para casarse, en el tiempo que se toma la decisión para tener hijos, pero también una relación en el otro sentido, o sea, una causalidad inversa, ¿no? Cómo el suceso de ciertas transiciones en la vida de los individuos también incentivan o desincentivan la decisión de migrar hacia Estados Unidos. Estos trabajos se concentran básicamente utilizando el curso de vida como eje teórico y analítico y utilizan información cuantitativa. Se utiliza el Mexican Migration Project, que es una fuente que nos permite hacer este análisis porque contiene información detallada de los individuos sobre sus historias migratorias, laborales. Tenemos el registro de los eventos que suceden a lo largo de la vida. Tenemos historias completas de los jefes del hogar y para la mitad de las comunidades historias completas también de los cónyuges de los jefes. Y tenemos historias incompletas de todos los miembros del hogar. Entonces esto nos permite como ir armando las historias, no solo del jefe y de la esposa del jefe, sino también ir relacionándolos con las historias de los hijos y de algunos otros parientes que comparten el hogar. La metodología principal es la historia de eventos, a través del análisis estadístico y del uso de modelos de riesgo. Y bueno, esto sería en cuanto a la metodología. Quisiera nada más mencionar que el Mexican Migration Project es una fuente de información muy rica para hacer este tipo de análisis, ¿no? Que tiene esta perspectiva de información retrospectiva, de poder armar las historias de los individuos desde su nacimiento hasta la fecha de la entrevista. Y sin embargo, también quisiera resaltar que tiene algunas limitaciones, ¿no? Actualmente van 93 comunidades, son 93 comunidades de las que se tiene información, pero la selección de las comunidades no ha sido aleatoria, entonces hay algunas dudas sobre la representatividad de la información, aunque en ese sentido yo creo que sí tenemos suficiente información como para establecer ciertas regularidades en estas interacciones que nos interesa explorar entre migración y curso de vida. Bueno, la idea de hablar de la interacción entre migración y ciclo de vida familiar se relaciona mucho con la idea de la migración como una estrategia familiar. La pregunta es si la decisión de migrar se toma dentro del hogar o sea, esta discusión entre si es el individuo o es una decisión que se toma en el marco de la unidad doméstica. En ese sentido, quisiera empezar mi presentación retomando una cita del libro de Regreso, Return to Aztlán, en donde se menciona que la migración internacional es parte de un proceso socioeconómico que está circunscrito dentro del hogar y de acuerdo a las necesidades del hogar. Los miembros del hogar están dentro de una serie de relaciones familiares que determinan cuándo, por qué y a dónde migrar. En ese sentido, lo que nosotros rescatamos es ver las decisiones sobre cuándo migrar desde la perspectiva de las necesidades, no solo económicas, sino necesidades también de tiempo o de recursos humanos, desde la perspectiva de la familia. Por ejemplo, cuándo migrar, en nuestra perspectiva, dependerá de las necesidades familiares, dependiendo de las transiciones dentro de la familia. Por ejemplo, es común hablar de los padres decidiendo migrar cuando el hijo adolescente migra por primera vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría una relación en la etapa del ciclo de la familia, la etapa donde hay hijos adolescentes dentro del hogar, y la decisión de migrar. ¿Por qué migrar? O sea, la migración, por una parte, como una estrategia económica familiar, pero también pensando en épocas, por ejemplo, en que la migración femenina es menos probable, por ejemplo, cuando hay niños pequeños dentro del hogar. ¿A dónde migrar? Bueno, en ese sentido también ha habido muchos trabajos que resaltan la importancia de las redes familiares para incentivar la migración, que influyen en a dónde se migra, pero que también influyen en el tipo de migración, en la modalidad de la migración, ¿no? Si es una migración circular, temporal, permanente, etcétera. Entonces, dentro del marco de investigación más general, el interés específico de nosotros es ver cómo influyen las etapas del ciclo de vida familiar en las decisiones de migrar de la pareja o de alguno de los cónyuges. Como mencionaba, nuestro marco principal es la migración como una estrategia familiar, una decisión familiar que ocurre dentro del marco de la familia y que está relacionada con la etapa específica del ciclo de vida familiar, que eso definiría cuándo ocurre, y cuyas características también influyen en el tipo de migración y en la duración de la migración, de acuerdo a la etapa del ciclo de vida de la familia.
A partir de aquí, la forma en la que está estructurada la presentación es, primero vamos a hacer una breve referencia a la perspectiva teórica de curso de vida y en específico a ciclos de vida familiar, y a partir de ahí vamos a presentar los resultados preliminares de nuestro trabajo de investigación. La perspectiva teórica de curso de vida como orientación teórica consiste en patrones definidos por la edad a la que ocurren los fenómenos en un contexto histórico e institucional. O sea, es el interés en ver las trayectorias, cómo suceden las trayectorias de los individuos de acuerdo a un contexto histórico, un tiempo social y un tiempo individual. Y se enfoca en transiciones tales como la entrada a la escuela, la salida de la escuela, la entrada al mercado de trabajo, la salida del hogar parental, la entrada, por ejemplo, a la etapa reproductiva cuando nacen los primeros, el primer hijo, etcétera, ¿no? Y lo que intenta es combinar, bueno, esto de las trayectorias individuales con la secuencia, con una normatividad social que te indicaría cuándo se supondría que tendrían que estar ocurriendo los eventos y la secuencia de los eventos, ¿no? Por ejemplo, un caso claro de normatividad social sería en cuanto entre el nacimiento del primer hijo y terminar la etapa escolar, ¿no? O sea, como que normativamente se esperaría que primero acabaras tu etapa como estudiante y después, por ejemplo, tuvieras tus primeros hijos, ¿no? Y se establecen una serie de sanciones o consecuencias cuando, dependiendo de la forma en la que se dan esta secuencia de eventos. Eso es lo que sería en la perspectiva de curso de vida. Entonces se enfoca en hacer este análisis de las interacciones entre lo que se llama tiempo individual, el tiempo social y todo esto enmarcado dentro de un tiempo histórico. Si quisiéramos resumir la perspectiva de curso de vida, podríamos hacerlo a través de estos 5 paradigmas de la teoría del curso de vida. Entonces, bueno, la perspectiva de curso de vida considera el principio del desarrollo, o sea, son 5 principios, ¿no? El primer principio es el principio del desarrollo a lo largo de la vida, ¿no? La perspectiva de curso de vida comienza con el nacimiento del individuo y se expande todo a lo largo de la vida del individuo hasta la muerte. Esto, que parecería obvio en términos del desarrollo de esta perspectiva teórica, no ha sido tan obvio porque en sus inicios empezó más enfocado en transiciones en la etapa de asistencia a la escuela. Entonces estaba muy desarrollada, muy vinculada con el desarrollo de los niños a lo largo de su vida escolar. Entonces, bueno, es como expandir la perspectiva e incluir desde el nacimiento hasta la muerte del individuo. La segunda es el principio de agencia, que se refiere básicamente a que, bueno, a pesar de que hay una serie de marcos normativos que establecen lo esperado en términos de la secuencia y momento en que deben ocurrir las transiciones, hay una parte que depende del individuo, de las decisiones individuales tomadas dentro de la constricción que te da este marco normativo. El tercer principio es el principio de lugar y época, que, bueno, también lo que se quiere resaltar es que las transiciones ocurren definidas de manera importante por el lugar geográfico en el que ocurren, ¿no? Y por el momento histórico en el que están ocurriendo. El cuarto principio, que sería el principio del momento en que ocurren las transiciones, que es esto a lo que me refería, el calendario social y cómo el momento en el que ocurren va a definir las consecuencias para las siguientes transiciones. Y finalmente el principio del vínculo entre diversas trayectorias de vida, que este es el que a mí me interesa resaltar porque es el que me sirve de enlace con la perspectiva de ciclo de vida familiar. En términos de que, bueno, aunque no hagamos el énfasis en las trayectorias de vida individuales, los individuos están inmersos en una serie de relaciones sociales que se pueden ver como un conjunto de trayectorias individuales, ¿no? Y ahí podemos hablar la trayectoria del padre que se cruza con la trayectoria de los hijos o con la trayectoria de vida de la pareja, etcétera. Algunos conceptos centrales desde la perspectiva de curso de vida y que además nosotros retomamos en nuestro trabajo es, bueno, el de trayectoria, que se refiere a la secuencia de roles y experiencias en la vida de un individuo. El concepto de transición, que es básicamente cuando se da un cambio en un estado o en un rol en la vida del individuo. La duración, que se refiere al tiempo entre transiciones, por ejemplo, en el caso de la migración circular, que se referiría a los tiempos de estancia en uno u otro lugar geográfico. El evento, que se refiere al cambio sustancial en la dirección de la vida de una persona de manera objetiva o subjetiva. La migración sería un evento, el nacimiento de un hijo sería un evento, el matrimonio o el iniciar la vida en pareja sería otros eventos.
el calendario social, que se refiere básicamente a cuándo se supondría que deberían de estar sucediendo las transiciones, si se están dando de forma tardía o de forma temprana, y que define, o sea, que refleja las expectativas de los individuos, pero que también nos sirve como parámetro para definir las sanciones informales, ¿no?, cuando este calendario social se rompe. Y bueno, finalmente, los efectos de periodo y de cohorte, ¿no?, que en los estudios de migración son muy importantes. Por una parte, cohorte, que implica vincular la edad con un momento histórico, y a lo mejor aquí podríamos usar el ejemplo de cuando se da IRCA, lo que implica IRCA en las probabilidades de emigrar de una mujer, digamos, de 40 años, al peso que podría haber tenido en alguien que tenía 5 o 6 años, ¿no? Es señalar las diferencias de un momento histórico dependiendo de la edad en la que suceden, y el efecto periodo, que se refiere más cuando el cambio social es relativamente uniforme a través de las diversas cohortes de nacimiento. Como mencionaba, esta parte del efecto cohorte y efecto periodo son como dos categorías analíticas centrales dentro de la perspectiva que nosotros tenemos de los estudios de migración, porque nos permiten diferenciar los efectos que podrían tener, por ejemplo, etapas de políticas migratorias, etapas de ciclos económicos, sobre diferentes cohortes y sobre las decisiones de migrar dependiendo del momento en que suceden estas transiciones. Bueno, en este sentido, la migración, como comentaba, la migración se puede ver como un evento o una transición importante dentro del curso de vida de las personas, que no todos experimentan, pero bueno, el tema que nos interesa hoy es aquellos que sí experimentan la migración como una transición, ¿no? En ese sentido, hay trabajos anteriores que hablan de la migración, por ejemplo, como un rite de passage entre los adolescentes de comunidades con elevada prevalencia de la migración, que relacionan a la migración con otras transiciones, como la salida de la escuela, como la entrada al mercado de trabajo y como forma de salida del hogar parental, que se refieren a la migración como una forma de transición de la adolescencia hacia la edad adulta. Y en general estas perspectivas han estado más basadas en los hombres, ¿no? Todavía hay este fuerte sesgo que nos viene de la predominancia de los flujos masculinos de décadas anteriores, en que la perspectiva de curso de vida se ha enfatizado, se ha centrado en explicar cómo la migración afecta las transiciones, pero desde la perspectiva de la migración masculina. Bueno, como decía, en nuestro interés, dentro de este gran proyecto de investigación que enfatiza curso de vida como el eje analítico, nuestro interés era enfatizar, bueno, aparte de ver las trayectorias individuales, cómo se vive la migración en términos de las familias. Entonces, en ese sentido, es que nosotros estamos trabajando el concepto de ciclo de vida familiar. Es, como comentaba antes, es pasar de la perspectiva de los individuos a la perspectiva de las familias y considerar la migración como una decisión que se toma en el seno de la familia. Y este énfasis implica cambiar del curso de vida de acuerdo al calendario social a hablar de las transiciones en función de las necesidades y demandas de recursos económicos y humanos ligados con las etapas del ciclo vital de la familia. El enfoque de ciclo de vida familiar, bueno, básicamente el ciclo de vida familiar se define como una serie de estados ordenados en la vida adulta de las familias, desde la etapa de formación de la pareja hasta la disolución de la unión por la muerte del cónyuge. Y bueno, básicamente las etapas, la definición de etapas varía mucho dependiendo de los intereses de la investigación, pero básicamente podrían resumirse en las etapas a partir de la conformación de la unión, que sería la formación, el nacimiento de los hijos, que sería la etapa de expansión, fisión, que es cuando los hijos ya empiezan a crecer y dejar el hogar materno, reemplazo cuando se forman nuevas familias, ¿no? Y el enfoque de ciclo de vida familiar concibe a la familia como un sistema dinámico, ¿no? Sus recursos y sus necesidades se dan también de forma dinámica y las capacidades de respuesta varían dependiendo de las características y de la evolución en el tiempo. Como decía, bueno, se enfatiza esta interacción de roles y de vidas individuales durante el ciclo de vida familiar, y el eje central, como comentaba, cambia de las transiciones en la vida individual a las necesidades familiares, y no solo me refiero a necesidades de tipo económico, también necesidades, por ejemplo, demanda de tiempo o necesidades de recursos humanos. ¿Cuál es, en nuestra opinión, la ventaja de pensar en familias en vez de pensar en individuos cuando nos interesa explicar modalidades de la migración hacia Estados Unidos?
bueno, consideramos que desde esta perspectiva decir, bueno, si la migración es una decisión que se toma dentro de la familia, el enfocarnos solamente en el individuo hace que perdamos esta riqueza de ver cómo se dan las relaciones. Y además, por ejemplo, en términos, algo que nosotros hacemos, nuestra unidad de análisis, ya me estoy adelantando, pero nuestra unidad de análisis es la pareja. Entonces también te permite ver cómo interactúan las decisiones entre la pareja, si deciden migrar solos, si deciden migrar juntos, cuándo migran, etcétera, pero de una perspectiva mucho más dinámica que estar nada más centrados en el individuo. Sin demeritar que, bueno, la perspectiva de centrarse en el individuo te va a llevar a otras respuestas de aspectos distintos de la migración internacional. ¿Qué es lo que sabemos de migración y ciclo de vida familiar? Lo que David y yo llamamos como el modelo convencional de la relación entre migración y ciclo de vida familiar. Como decíamos, ha habido un énfasis pensando que en esta perspectiva de análisis la migración vista como una estrategia familiar está relacionada con las necesidades económicas dependiendo de la etapa del ciclo de vida familiar, ¿no? Y otra vez pensando en que el énfasis ha sido en el hombre como unidad de análisis, ¿no? En los estudios anteriores que hay sobre este tema, el hombre ha sido la unidad de análisis, ha estado muy enfocado a las necesidades económicas de la familia. Y básicamente se refieren a una relación que llaman patrón de U invertida en la relación entre migración y ciclos de vida familiar, que diría, bueno, la probabilidad de migrar es baja para los hombres al momento de la unión, aumenta cuando empiezan a nacer los hijos y habría mayores necesidades económicas, se mantiene alta durante la época de hijos adolescentes cuando el padre inicia a los hijos en el proceso de migración y finalmente bajaría ya cuando los hijos dejan el hogar, ¿no? Sobre las mujeres realmente es poca la información, sabemos menos, pero supondríamos que hay un proceso, o lo que los estudios anteriores indicarían es que el proceso sería a la inversa. En una etapa, una probabilidad de que la mujer migrara, pensando en que estamos hablando de la migración a partir de la formación de la pareja, ¿no? Cuando se forma la pareja. Entonces, en ese sentido se asumiría que habría mayor probabilidad de que la mujer migrara recién casada, que cuando empieza la etapa de tener hijos y hay hijos pequeños en el hogar, hay más dificultades y costos asociados con la migración, entonces bajan las probabilidades de migrar, y que finalmente en la última etapa del ciclo de vida familiar, cuando los hijos son adultos, aumenta la probabilidad de migrar de la mujer. Y aquí esto se basa en estudios que señalan que las mujeres en esta etapa de ya con hijos grandes van a Estados Unidos, por ejemplo, a apoyar a otros familiares o a sus propios hijos cuidando a los nietos o a los hijos de otros familiares como forma de apoyo en el proceso de inserción dentro de los Estados Unidos. Bueno, en la fuente de información, o sea, esto que nosotros llamamos el modelo convencional viene básicamente de los resultados que presentó Massey y sus coautores en el libro de Return to Aztlán hace 20 años, basado en un análisis de 4 comunidades, y en algunos estudios que hablan, estudios recientes sobre la migración femenina. Pero básicamente es un contexto, digo, después de 20 años ha sido un contexto, o sea, ha cambiado mucho el contexto de la migración internacional. Entonces, por una parte, la justificación de nuestra investigación es decir, bueno, ¿qué ha pasado con esta relación que se señaló hace 20 años? ¿Qué tanta validez tiene? Por una parte, porque ahora tenemos más información para evaluar su validez, y por otra parte, considerando que es un contexto que ha cambiado mucho las características de la migración y las modalidades de la migración. Entonces, a partir de ahí es que nosotros decidimos articular y trabajar esta pregunta. ¿Cuáles serían esos cambios en la migración que nosotros asumiríamos, o sea, pensaríamos que tendrían un efecto en la relación entre migración y ciclo de vida familiar? Por una parte, bueno, el aumento y la diversificación del flujo migratorio. Los estudios anteriores se referían a migrantes temporales o migrantes circulares, como mencionaba, hombres, básicamente zonas rurales, y ahora tenemos este espectro de una diversificación de los flujos, tanto por el aumento de la migración femenina como por el aumento en los lugares de origen y de destino
de origen en México y de destino entre Estados Unidos. Como decía, un aspecto fundamental es el aumento en la migración femenina, que además se relaciona con cambios en las modalidades de la migración, ¿no? Es también como algo conocido el hecho de que la migración femenina tiende a ser más permanente que circular. Y bueno, también hay esta duda de cómo ocurre o cuándo decide la mujer migrar dentro de este contexto, no de la perspectiva de la transición individual, sino dentro del contexto de la familia. Lo otro que mencionamos es que hay una diversificación de flujos y otra vez en este caso la migración permanente sería como el principal componente que le da mayor novedad y bueno, que también hace que las suponemos nosotros que hace que las interacciones con las etapas del ciclo familiar cambien, ¿no? Porque no es lo mismo pensar en el contexto de una migración temporal en donde nacen 2 hijos y entonces el esposo se va y está ausente 3, 4, 5 meses y regresa, pero bueno, está dentro del hogar durante un periodo, a una migración que tiende a ser cada vez más permanente, entonces la decisión sobre cuándo migrar puede ser distinta, ¿no? Ahí sí pensamos en la familia, no solo en términos de las necesidades económicas de la familia, sino en términos de conceptos, de la percepción de lo que es la familia, podríamos pensar, por ejemplo, que en la etapa de hijos pequeños, está esta contraposición entre, bueno, la necesidad de mayores recursos económicos, pero también la necesidad o la percepción de que debe de estar también el padre dentro del hogar, ¿no? Y cuando se dificulta este proceso de que sea una migración temporal, pues la pregunta es ahí qué pasa, o sea, cómo se toman esas decisiones. Bueno, después de esta introducción sobre nuestras reflexiones iniciales sobre cómo interactúa la migración en el ciclo de vida familiar, me voy a concentrar en la investigación en específico y bueno, aquí quisiera comentar que son resultados preliminares, todavía estamos trabajando, es un proyecto de investigación que está en curso y todavía está en construcción y bueno, lo van a ver que hay todavía varias preguntas que no hemos contestado. Entonces, retomando, la pregunta de investigación es ¿cómo se modifica la probabilidad de migrar y el patrón migratorio a lo largo de las distintas etapas del ciclo de vida familiar entre las parejas mexicanas? Nosotros, como les comentaba, la definición específica de las etapas del ciclo de vida familiar pueden variar dependiendo del objetivo de la investigación. En este caso, nosotros las concentramos en 4, ¿no? Una etapa que serían recién casados sin hijos, una etapa de expansión de la familia, donde solamente hay hijos preadolescentes, una etapa donde hay hijos adolescentes y puede haber hijos preadolescentes también. Y finalmente lo que se llama la etapa del nido vacío, que es cuando ya todos los hijos son adultos y empiezan a dejar el hogar. En este caso nosotros esperaríamos que la relación entre ciclo de vida familiar para el caso y migración, para el caso de los hombres, sí estuviera muy definido por las necesidades económicas del hogar, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pensando que aunque hay evidencia de que también ha aumentado la migración femenina, no como acompañantes, sino por su parte, también hay evidencia que sugiere que sigue siendo muy fuerte el componente de mujeres que viajan con carácter de acompañante. Entonces, en ese sentido, consideramos, por ejemplo, que el tiempo de embarazo y la etapa de crianza de los hijos hace difícil la migración y en esta etapa tendremos como menor probabilidad de migrar. Y por otro lado, también consideramos este aspecto de que las mujeres, cuando desde la perspectiva de la familia, cuando la mujer también migra, ya hay una perspectiva de migración más permanente en términos de la pareja. Consideramos que una de las contribuciones de nuestro trabajo es esto de ver la migración en términos de la familia, pero en este caso específico utilizamos como unidad de análisis la pareja. Como les comentaba, no solo nos interesa ver si el hombre está migrando o si la mujer está migrando, sino si migran juntos, o si el hombre migra primero y después la esposa la alcanza, o si la esposa se queda allá y él regresa un tiempo y después se regresa a verla, etcétera, ¿no? Entonces nuestra unidad de análisis es la pareja. Y ya pensando en cómo definimos un poco la estrategia metodológica, definimos 4 posibles estados respecto del estatus migratorio de los cónyuges. Entonces, en ese caso, o sea, pensando otra vez en esto que veíamos, los conceptos de la perspectiva de curso de vida, o sea, bueno, ¿cuáles son los estados que nosotros estamos analizando, las posibilidades? Empezamos a analizar a la pareja desde que se forma la unión,
¿no? Es como a partir de ahí los empezamos a observar. ¿Cuáles son las posibilidades que hay? Que ambos estén en México, que el esposo esté en Estados Unidos y la esposa en México, que el esposo esté en México y la esposa en Estados Unidos, o que ambos estén en Estados Unidos. Son como que los 4 estados que nosotros definimos. A partir de estos 4 estados, lo que vamos a observar son las diferentes transiciones posibles, ¿no? El cambio de un estado a otro, en este caso el evento es por una migración, ya sea de uno de los cónyuges o de ambos, ¿no? Claro, aquí siempre, no lo puse, pero siempre hay un renglón que diría ambos en México y ambos se quedan en México, que sería el caso de las parejas que nunca migran. Pero enfocándonos en las parejas que sí migran, ¿cuáles serían las posibilidades, no? La primera posibilidad es que migrara solo el esposo. Entonces, en ese caso habría un cambio del estado de ambos en México al estado de solo el esposo en Estados Unidos. La otra posibilidad es que solo la esposa migre, ¿no? Que tendríamos el cambio de ambos en México a que ahora la esposa está en Estados Unidos, solo la esposa. O de que ambos están en México a que ambos migran a Estados Unidos, ¿no? Que sería la migración conjunta de la pareja. Y además, bueno, a partir de estos estados también podemos sugerir nuevas transiciones. Por ejemplo, si está el esposo en Estados Unidos, tendríamos la posibilidad de que el esposo regresara, entonces volveríamos al estado inicial de ambos en México, o que la esposa alcanzara a la pareja, que en ese caso tendríamos ambos en Estados Unidos. Igual sería, bueno, estando la esposa en Estados Unidos, la posibilidad de que regresara o la posibilidad de que el esposo la alcanzara. Esta segunda, la marcamos porque estamos marcando todas las opciones, pero en términos del análisis, como vamos a ver más adelante, eran muy pocos casos, entonces en realidad esta no la tomamos, o sea, no es muy poco frecuente. Ahora, en el caso de la migración conjunta a Estados Unidos, ahí podemos ver una nueva transición. Por ejemplo, estando ambos en Estados Unidos, hay la probabilidad de que ambos regresen a México. Ese fue error mío. Bueno, está la posibilidad de que ambos regresen a México, de que regrese solo la mujer a México o que regrese solo el hombre a México. Okay. Entonces, estos serían los estados y las transiciones dentro de los estados, y es lo que nosotros usamos como eje analítico para el análisis, para el análisis estadístico que voy a presentar un poco más adelante. Sobre la fuente de información y la metodología, como comenté, utilizamos el Mexican Migration Project. Les comentaba que van 93 comunidades. En esta primera etapa nosotros nada más estamos trabajando con 48 comunidades. Es parte de lo que estamos haciendo ahora, es actualizándolo con las 93 comunidades. Y trabajamos con una reconstrucción retrospectiva de las historias migratorias de 5.590 parejas, que serían las que corresponden a estas 48 comunidades. Lo que hicimos es que construimos, con las historias de las parejas, construimos un registro año por año a partir del momento de la unión, y utilizamos modelos de regresión de riesgo para evaluar las probabilidades de transición de un estado a otro, de acuerdo a lo que les presenté en la lámina anterior. Otra de las cosas que estamos haciendo, en esta primera etapa estamos utilizando modelos de riesgo a tiempo discreto, pero después vamos a usar modelos multi-state hazard models que nos permiten estar midiendo los cambios de un estado a otro de manera mucho más dinámica. Bueno, les voy a mostrar algunas estadísticas generales de la muestra. Como les decía, no es un archivo que esté pensado en términos de personas o de las parejas, sino en términos de los años que llevan las parejas juntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo está distribuida la información de acuerdo a los ciclos de vida familiar? Estos serían los porcentajes de cómo están los 4 ciclos de vida familiar que había marcado, que les había señalado anteriormente. Recién casados, en la etapa de expansión de la familia, con hijos adolescentes en el hogar y la etapa de nido vacío. Y en cuanto al estado de las parejas respecto a la historia migratoria, esta sería la distribución. La mayoría de los años que las parejas han estado juntas, han estado ambos en México. En 8.6% de los años, solo el esposo ha estado en Estados Unidos. Esta es la categoría de sola esposa en Estados Unidos, que es la que les comentaba, que en realidad tenemos muy pocos casos y las eliminamos del análisis porque, bueno, no teníamos suficiente información.
Y finalmente la categoría de ambos en Estados Unidos, que bueno, como se ve, pensando que la Mexican Migration Project es una base de datos que capta la información en su mayoría de los migrantes cuando están en México, eso se nota en esta predominancia de la migración de solo el esposo en Estados Unidos, no es una migración más del carácter tradicional. Pero sin embargo sí tenemos un porcentaje en donde están ambos en Estados Unidos y que nos permite incluir esta modalidad de la migración en pareja. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bueno, las últimas láminas voy a usarlas para presentar los resultados de los modelos estadísticos y me voy a detener un poco para explicar qué es lo que hicimos y cómo lo hicimos. Como les comentaba, utilizamos modelos multinomiales que lo que buscábamos era estimar las probabilidades de que sucediera alguna de las transiciones que marcamos, ¿no? Que hubiera una migración solo del hombre, solo de la mujer o solo de la pareja para cada uno de los estados que nos concentramos. O sea, la probabilidad de que estando ambos en México, migrara solo el hombre o solo la mujer o juntos. Que estando ambos en Estados Unidos, migrara solo el hombre, solo la mujer o juntos. O estando separados porque el hombre estaba en Estados Unidos y la mujer en México, las probabilidades de que él regresara o de que ella la alcanzara. Y eso es lo que les voy a presentar. Lo que está en este cuadro, lo que tenemos son las razones de momios. Entonces, bueno, me voy a parar a detener un poco cómo se leen, que es básicamente los cambios en la probabilidad de ocurrencia de la migración versus no ocurrencia, dependiendo de la etapa del ciclo vital. En otras palabras, las razones de momios que son mayor que 1 estarían diciendo que hay más probabilidades de que ocurra la migración, y las que son menores que 1 son las que estarían indicando menos probabilidad de que ocurriera la migración. Y se marca con asterístico aquello que resultó estadísticamente significativo. Entonces, en este primer cuadro, el primer cuadro es, considerando que ambos estaban en México, cuáles son las probabilidades de que suceda alguna de las migraciones posibles, junto, o solo el esposo, o solo la mujer. Entonces, lo que voy a resaltar primero, bueno, y aquí tenemos las variables del ciclo de vida familiar, o sea, la etapa de recién casados cuando no hay hijos, cuando la etapa de expansión, que es cuando hay hijos pequeños, la etapa con hijos adolescentes y la etapa donde ya nada más tienen hijos adultos. Lo que primero vemos sería la probabilidad de que solo el esposo migrara. Si comparamos, nada más me voy a enfocar en el análisis de esta serie de coeficientes, ¿no? Si consideráramos nada más la probabilidad de que el esposo migre solo, es la probabilidad más alta. O sea, este es el único caso donde tenemos coeficientes mayores de 1 y estadísticamente significativos. Y además lo que nos está señalando es que efectivamente, igual como habían sugerido estudios anteriores, la probabilidad de que el hombre migre solo hacia Estados Unidos es más alta en la etapa de expansión de la familia y cuando hay hijos adolescentes. En los casos, escasísimos casos en que la mujer migraba y el esposo se quedaba en México, lo que nosotros vemos es que la etapa en que hay hijos pequeños, no hay tantas probabilidades de migrar, la probabilidad de migrar es muy baja respecto a cuando se acaban de casar, y este resultado que sí contradice los estudios anteriores, en donde se señala que las mujeres migran cuando ya los hijos son adultos porque van a ayudar a otros familiares o alcanzar a hijos que ya viven allá, y lo que nosotros estaríamos encontrando es que no, que de hecho es una probabilidad mucho más baja que la mujer migre cuando ya nada más tiene hijos adultos dentro del hogar. Y finalmente las probabilidades de migración en pareja. Aquí lo que estos resultados nos estarían diciendo es otra vez que la pareja migra junta principalmente, aquí la categoría de referencia es recién casados, cuando no hay hijos, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos diría es que las parejas deciden migrar juntos cuando todavía no hay hijos, que cuando ya hay hijos es muy poco probable que ocurra la migración conjunta, ¿no?, de la pareja. Bueno, lo que va a mencionar es que el modelo tiene otras variables de control. Se controló por experiencia migratoria previa antes de casarse, por la experiencia migratoria acumulada, el hecho de que hubieran tenido un hijo dentro de los Estados Unidos
es muy importante para nosotros porque eso también define mucho las intenciones de migración permanente o temporal, y algunas otras variables que utilizamos como variables de control, que es la duración en el estado, o sea, cuánto tiempo estuvieron juntos en México o juntos en Estados Unidos o separados, el tiempo que llevaban casados y la educación de los cónyuges y el periodo, que son cosas que, bueno, ahora decidí enfocarme en esto, no exploro, y que también es en lo que estamos ahorita en la etapa de desarrollar más el análisis respecto a estas variables. Bueno, creo que aquí nada más marqué, a ver, ahí voy. Aquí marqué algunas otras dos cosas que eran, bueno, esto de cuando la mujer decide migrar sola, que es ya casada y deja al esposo atrás y ella decide irse sola. Entonces, bueno, por el interés en esta categoría que parecería un poco fuera de lo común, enfatizamos un poco estos dos resultados, ¿no? Por un lado, la mujer que cuando el esposo ha migrado, ya tenía experiencia migratoria antes de que se casara, parecería que hay como que más probabilidades de que la mujer también migre sola, ¿no? Y por otro lado, bueno, también cuando ya ha habido experiencia migratoria anterior, o sea, como que también depende del hecho de que la mujer ya tenga experiencia migratoria anterior para que decida viajar sola y dejar al marido en México. Estos segundos resultados, que se refieren a la probabilidad de migrar cuando el esposo está en Estados Unidos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, estaban juntos en México, el marido se fue, entonces ahí las probabilidades son que el marido regrese o que la mujer lo alcance. Entonces vamos a ver en función de las etapas del ciclo de vida familiar cómo sucedería esto. La primera categoría es que la esposa lo alcance. Y otra vez lo que vemos aquí es que cuando hay hijos pequeños, la probabilidad de que la esposa lo alcance es muy pequeña, o sea, es muy poca, ¿no? O sea, no sucede la reunificación de las parejas cuando hay hijos pequeños. Más bien estaría sucediendo en la etapa de recién casados y cuando ya los hijos, al menos algunos de los hijos son adolescentes. Ahora ¿cuál sería el escenario de que el esposo regresara, ¿no? De acuerdo, y lo que encontramos es que, bueno, aquí realmente el ciclo de vida familiar no influye en la decisión de retorno del esposo. Lo que nosotros pensábamos es que, por ejemplo, habiendo hijos pequeños, habría más interés del esposo de estar regresando, por ejemplo, para tener presencia dentro de la vida de los hijos más pequeños, o cuando hay hijos adolescentes, pero bueno, lo que nos salió es que realmente no se modifica la probabilidad de regresar dependiendo de la etapa del ciclo vital. Okay. Lo que sí es muy importante, por ejemplo, para que la esposa lo alcance, es el hecho, si tuvieron un hijo en Estados Unidos, o sea, si ya la esposa había migrado a Estados Unidos y tuvieron un hijo en Estados Unidos, es mucho más alta la probabilidad de que la esposa alcance a la pareja, ¿no? Bueno, eso sería lo que enfatizaría de aquí. Okay. Y el cuadro final es, bueno, cuando están ambos juntos, ¿qué historia se puede contar sobre las probabilidades de que regresen, ¿no? Influye la etapa del ciclo de vida familiar. Están ambos en Estados Unidos. Influye la etapa del ciclo de vida familiar para que regresen uno o ambos. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que regrese la esposa y la probabilidad de que regresen juntos. Y en realidad lo que ahí encontramos es que las decisiones, ya estando los dos juntos en Estados Unidos, la decisión de regresar a México no depende de la etapa del ciclo de vida familiar. De lo que depende básicamente es del hecho de que hayan tenido hijos en Estados Unidos o no. Y bueno, aquí sería corroborar lo que otros estudios han mencionado, que ya habiendo tenido hijos en Estados Unidos, la probabilidad de que la pareja regrese es muy baja, ¿no? Que serían este último recuadro que estamos mostrando aquí. Para sintetizar los resultados preliminares, lo que ya hemos trabajado hasta aquí, sería, bueno, lo que nuestro trabajo sugiere es que hay alguna evidencia que corrobora lo que se había visto anteriormente sobre la migración y el curso de vida para el caso de los hombres, ¿no? O sea, sí tendríamos evidencia que nos dice que si los hombres migran, cuando habría en estas etapas de mayor necesidad económica dentro del hogar. Sin embargo, lo que encontramos para las mujeres sí contradice un poco lo que otros estudios han señalado, en el sentido de que, bueno, sí, la etapa de crianza de los hijos disminuye la probabilidad de emigrar, pero no se da esto que mencionábamos de que cuando hay hijos adultos o cuando los hijos ya están grandes es entonces cuando la esposa decide emigrar. Nuestros estudios sugerirían hasta aquí que no es el caso.
Ya no se ve la presentación de PowerPoint. Ya me falta. Okay. Las probabilidades de que la esposa migre a Estados Unidos para alcanzar a su cónyuge son menores en la etapa de expansión de la familia. Sin embargo, en este aspecto es más determinante el hecho de haber tenido un hijo en Estados Unidos, ¿no? En términos de la migración femenina. La migración de retorno, cuando ambos o solo el esposo está en Estados Unidos, no está relacionada con las etapas del ciclo de vida familiar, y lo que comentábamos, que el haber tenido un hijo en Estados Unidos disminuye las probabilidades de que la pareja regrese a México. Esto es como la presentación de esta etapa inicial del trabajo de investigación que estamos haciendo David y yo. Nos quedan varias preguntas y varios aspectos que son en los que estamos trabajando ahorita, ¿no? Sobre curso de vida, ciclos de vida familiar y entendimiento del proceso migratorio. Bueno, una pregunta es, de lo que estamos presentando hoy, ¿qué tiene que enseñarnos el hablar del ciclo de vida familiar sobre cómo se da el proceso de migración hacia Estados Unidos? Lo que presentamos hoy básicamente se refiere a probabilidades de emigrar o no, pero nos interesa explorar, y es lo que estamos haciendo ahora, ir más allá y ver, bueno, modalidades del proceso migratorio y la duración, ¿no? Estas preguntas que decía, ¿cómo tiene que ver la decisión de cuánto tiempo se va a estar en Estados Unidos, dependiendo de las características de la familia y de la etapa de la familia? Sería el aspecto de duración, y las modalidades de la migración, cómo se toman las decisiones de una migración de carácter más permanente o menos permanente, y si influye la etapa del ciclo de vida familiar en estas decisiones. Y bueno, básicamente estos serían como los temas pendientes en nuestra agenda. Y lo otro que sería que tenemos que explorar, y que además la fuente de datos no los da, es el efecto de periodo, ¿no? Como, otra vez, las historias que contar son distintas dependiendo del periodo histórico que nos estamos refiriendo de la migración. En la época del programa Bracero se podía pensar en hombres jóvenes, casados, que migraban temporalmente y regresaban, ¿no? Y con muy poca migración femenina. Entonces, bueno, es una época en donde la etapa del ciclo, la relación entre la etapa del ciclo de vida familiar y la migración estaba definida por esta modalidad de la migración, ¿no? Entonces, seguramente es como que ha habido cambios a través de diferentes etapas de la historia migratoria entre México y Estados Unidos, y bueno, es otro de los aspectos que estamos todavía explorando. Creo que hay muchas preguntas por explorar, pero también creemos que es una perspectiva que tiene mucho que dar y que analíticamente tiene mucho que aportar en términos de entender este proceso de migración entre México y Estados Unidos. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, yo creo que el trabajo que presenta Silvia, de su colaboración, su asociación con el profesor David Lindstrom, destaca por muchos aspectos o elementos que es importante ubicar en el contexto de los estudios migratorios. Por una parte, la utilización de una perspectiva de análisis que ha probado su utilidad, su riqueza en el estudio de diversos fenómenos, pero en particular aquí habría que destacar la importancia de llevar esta dimensión del análisis del curso de vida a un fenómeno que está íntimamente imbricado con estas dimensiones que nos ha presentado, lo que tiene que ver con los estados, las etapas, los roles, las necesidades y los periodos de todo eso que conforma finalmente el ciclo de vida. Se trata de un fenómeno que no puede ignorar su relación con los ciclos, con el comportamiento de los ciclos vitales, no solo de los individuos como tradicionalmente se analiza el fenómeno migratorio, sino que aquí particularmente podemos avanzar en algo que cada vez es más evidente, y es que la migración no es un hecho individual, sino que es un hecho que se decide en contextos asociativos o institucionalizados en las familias o en los hogares. Otra cosa es que se materialicen o se concreticen en términos de un movimiento de individuos, pero que, como decíamos, finalmente se deciden y se van como conformando en el seno de las familias. Por otra parte, creo que también resulta sumamente útil
esta llamada de atención por las mismas razones en la necesidad de una unidad de análisis, como es el caso de la pareja, que su comportamiento de alguna manera está condicionado por esas funciones y roles que se ejercen en el contexto de los hogares y que tienen mucho que ver justamente con estos procesos del ciclo de vida. A mí me parece importante también las reflexiones que hace Silvia al final sobre la cantidad de interrogantes que quedan abiertas, porque obviamente el énfasis del estudio está hecho sobre cómo las familias están respondiendo a este proceso, pero por el otro lado deja la constancia de que hay otras variables o hay otros procesos que dejan todavía abierta la necesidad de distinguir qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el mercado de trabajo, que es un determinante sobre el comportamiento de la migración, o los procesos políticos de política migratoria que tienen que ver como la posibilidad de un programa bracero, o la posibilidad de un programa de regularización como el que impulsó la IRCA en la segunda mitad de los 80, o cualquier cosa que venga en el futuro como nuevamente un programa de trabajadores huéspedes, o una eventual regularización como se ha planteado tantas veces por diversos sectores en México. Entonces todo eso creo que ubica de manera muy importante el trabajo de David y Silvia, así como también creo que es importante una reflexión sobre la naturaleza de la fuente utilizada, es decir, es una fuente que tiene ciertas características que no necesariamente todo el mundo conoce, ¿no? Que es diferente a trabajar con otros recursos de información u otras bases. Pero bueno, no voy a tomar más tiempo y entonces voy a pasar la palabra a las personas que están en el Colegio de México, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Ninguna pregunta, profesor. Gracias. Entonces voy a pasar la palabra aquí a la sala. ¿Perdón? Perdón, está la Universidad de las Américas, que no habíamos tomado nota de que ya estaban conectados. ¿Tienen ustedes alguna pregunta o comentario? ¿No? Bien. Entonces, pasaríamos la palabra a la sala, a los participantes en la sala. ¿Sí? Sí, yo quiero dejar les voy a pedir que se presenten porque también así ellos saben quién está hablando. Muy bien, buenos días, yo soy Julia Guzmán, cónsul general de Guatemala en Baja California, consulado en Tijuana, propiamente. Yo quiero dejarle una inquietud para esa investigación. Está incrementando la cantidad de niños en busca de sus padres, niños migrantes buscando a sus padres, especialmente a la madre, desde 8 años o desde cuando ya ellos consideran que están en capacidad de viajar, por decirlo de alguna manera, y también aumenta con la edad de los hijos, ¿verdad? Muchachos de 15, 16 años buscando a la mamá, eso ha incrementado. Y luego otro punto que se me ocurre para ponerle un toque femenino a esta charla, el aspecto de la fidelidad es también interesante, en el que al esposo o pareja o cónyuge, como se le llame, se interese porque se le reúna la persona en Estados Unidos, ¿verdad? A veces los caballeros llegan y al mes, 2, 3 meses se encuentran una pareja que les interesa, entonces no se preocupan tanto por mandar a traer a su esposa, sino en mandarle el dinero y más bien detener un poquito el reencuentro, ¿no? Pero lógicamente que en este tipo de charlas y de investigaciones no se van a tocar esos temas que sí influyen un poco en la reunión de la pareja en ambos lados, ¿verdad? Nada más, muchas gracias. ¿Quieres decir? Pedro. ¿Alguien? Gracias, yo soy Pedro Álvarez de Cáritas Ciudad de México. Me evoca
preguntas y muchas veces una investigación a veces es rica en la medida en que mete más preguntas que las que responde, pero una de las primeras cosas que me evoca es si de veras se puede considerar que migrar es una decisión. Es decir, frente a la categoría de probabilidad de ocurrencia, entonces está sujeta a probabilidades más que una decisión. De ahí yo, en ese orden de ideas, derivaría que hay una categoría diferente para ciclo de vida de hombre y ciclo de vida de mujer, y entonces sí separaría muchísimo la cosa genérica para ver cómo influye. Y algunos datos me llaman mucho la atención, sobre todo en la parte estadística. Una experiencia migratoria previa es una variable de referencia mucho más fuerte que la de ciclo de vida, en 2.45 más en los hombres. Entonces eso significa que ya no depende del ciclo de vida, sino dependía de que este hombre o esta mujer, integrantes de la pareja, tuvieran una experiencia migratoria previa, lo cual lleva a considerar que esta categoría puede ser mucho más importante, y entonces habría que considerarla como tal. La otra cosa es otra aparente contradicción, pero yo creo que tiene mucho más de fondo, es en la referencia cuando el ciclo de vida de la familia está en expansión. Parecería que la probabilidad de ocurrencia sería menor, pero sí, pero si esta mujer decide tener el hijo en Estados Unidos, entonces este leitmotiv de tener al hijo en Estados Unidos se vuelve una variable también estadísticamente mucho mayor que la de expansión. Entonces hay una aparente contradicción. Cuando se expande no se migra, y resulta que algunas mujeres, y es una variable femenina o de género, determina ir a tener al hijo porque es exclusivamente la variable de la mujer, ¿no? Entonces ahí se contradice la probabilidad de ocurrencia de expansión frente a la del hijo. Y la otra es un corolario que se desprende de la experiencia migratoria previa, que, como decía el profesor Manuel Ángel, habría que tomar en cuenta por la fuente de los datos de donde fueron sacados, que es la historia personal, o en términos de vida familiar, la transgeneracional, cómo influye en determinar la experiencia migratoria. Y esto no estaría en el ciclo de vida de la pareja, pero sí lo influye. ¿Por qué? Porque si la experiencia previa tuvo que ver con que los padres o los abuelos migraron o dejaron una red, entonces es una variable muy valiosa para tomarla en cuenta. Desgraciadamente, a lo mejor en el Migration Project no está la variable, pero yo creo que se puede incorporar, ¿no? Entonces, yo me quedaría con la parte de migrar no tanto es una decisión, y menos voluntaria, sino muy determinada por una previa historia migratoria que se vuelve una variable sumamente determinante del modelo. Gracias. Bueno, yo tengo algunas inquietudes que me surgieron de la lectura así muy rápida de tu documento. Según lo entendido, Silvia, tú quieres ver, o sea, incluir esta perspectiva del curso de vida, es decir, ver cómo la migración se te relaciona con el curso de vida, y específicamente, pues bueno, quieres ver esta parte de estrategia de la pareja medida a través de como una estrategia familiar. A mí me resultó un poquito de trabajo entender tu lógica, puesto que ¿qué tanto una estrategia familiar, es decir, partes de una idea de una familia monoparental, pero qué sucede cuando el hogar se forma, o el hogar se forma en un contexto más amplio, es decir, una familia extendida donde está a lo mejor el padre del migrante, la mamá del migrante? Es decir, ¿puede influir esta conformación familiar en la estrategia de migración y por ende en la estrategia de la pareja?
Y otra inquietud que me surgió es decir, ¿por qué no consideraste, Silvia, en este primer apartado de tu investigación, un contexto más grande? Es decir, cómo un contexto de la comunidad puede influir en el contexto familiar, es decir, comunidades con mayor tradición y sin tanta tradición migratoria, en el sentido de que posiblemente en un contexto más tradicional de la migración, el hombre esté más forzado a migrar, no tanto por una estrategia de familiar, que se pueda reflejar en una estrategia de pareja, sino que más por un contexto cultural. Gracias. Bueno, y no me presenté, mi nombre es Salvador Cobo, del Colegio de México. Muchas gracias por los comentarios muy sugerentes. Sobre migración infantil y adolescentes, y realmente, pero de adolescentes que viajan solos, ¿no? O sea, que sería lo que tú te estarías refiriendo, realmente tenemos poca información, ¿no? En este caso nosotros, como siendo nuestra unidad de análisis la pareja, o serían los hijos de la pareja, entonces no tenemos posibilidad de explorarlo, pero creo que es un tema que está apareciendo recurrentemente en los diferentes foros y que bueno, que se necesita explotar más, ¿no? Hace unos meses estuvo aquí Catherine Donato y ella está trabajando sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, como que sería, sí hay ahora como que líneas que lo están viendo. Uno de los capítulos, o bueno, uno de los subproyectos que están en este proyecto se refiere a nupcialidad y disolución de las parejas, etcétera. Entonces, bueno, sí es una pregunta. Yo creo que cuando nosotros entremos más a la dimensión de duración, también vamos a poder ver más esto de lo que tú hablas de, bueno, cuando el hombre lleva 15, 16 años en Estados Unidos, lo que esperaríamos es que bajara la probabilidad, efectivamente, que la esposa se reuniera con él, ¿no? Pero recuperando esta intersección entre curso de vida y ciclo de vida, también está este principio de agencia que te dice, bueno, no, a veces la esposa no se queda esperando a que el esposo mande por ella, ¿no? A veces ella también decide ir y alcanzarlo. Entonces, bueno, eso es como que algo que tendríamos que nosotros ir viendo y también hacer conclusiones en ese sentido, ¿no? Considerar esta dimensión en términos de que la perspectiva que estamos haciendo sí te permite empezar a contar una historia sobre esta relación de las parejas cuando tienen ya bastante tiempo separados, ¿no? Bueno, sobre la decisión de emigrar y la probabilidad de emigrar, otra vez, bueno, yo creo que hay un también factor, o sea, que sí hay esta predeterminación familiar, como dices tú, y de hecho, contestando un poco también la pregunta de Salvador, no lo presenté ahora, pero nosotros sí tenemos, por ejemplo, tenemos la historia migratoria del padre, de la madre y de los hermanos. Entonces sí estamos incluyendo esa información en lo que estamos haciendo ahorita. Entonces sí podemos ver, por ejemplo, en qué sentido el padre fue el que inició al hijo, o un hermano mayor fue el que inició al que es ahora jefe de hogar dentro del proceso migratorio. Pero bueno, sigue habiendo un factor de agencia que te dice, bueno, dentro de esta predeterminación no todos migran. Entonces sí hay un elemento que dices, bueno, que necesitas discernir quiénes son los que efectivamente, dentro de este contexto de predeterminación, quiénes son los que sí están migrando y quiénes son los que no están migrando, ¿no? A lo mejor de repente tendríamos que ver quiénes, aún a pesar de tener esta predeterminación familiar, no migran, ¿no? Como que sería como otro factor de lo que tendríamos que estar estudiando. Se me hace muy interesante y muy sugerente tu argumento de que, bueno, la migración previa es más importante que el ciclo de vida familiar. Algo que a partir de esta reflexión yo diría que podemos hacer es efectivamente separar las probabilidades de ciclo para ver cómo se migra de acuerdo a la etapa del ciclo de vida familiar, en aquellos que no vienen, que no están en comunidades de alta tradición migratoria, que no vienen de hogares que tienen migración, o sea, porque lo que decíamos es que también está esto de la diversificación del flujo y que tenemos gente que no necesariamente tenía tradición migratoria o que no son de comunidades tradicionalmente de migrantes y están migrando, ¿no? Entonces, bueno, ver ahí qué pasa y si esperando, de acuerdo a tu argumento, esperando que en aquellos con menos tradición migratoria familiar y de la comunidad fuera más fuerte el factor de ciclo de vida familiar, por ejemplo, ¿no?
Bueno, lo que comentaba sobre transgeneracional, sí tenemos la información, entonces sí lo estamos, de hecho lo estamos considerando ya, nada más que ahora todavía no acabamos, por eso todavía no lo presento, pero bueno, esa es otra perspectiva, ¿no? Esto de cómo interactúan las fuerzas alrededor del individuo o de la pareja que decide emigrar y cómo interactúan en términos de las etapas del ciclo de vida familiar. Bueno, respecto a la pregunta de Salvador, como decía Manuel Ángel Lafuente, tiene sus limitantes, ¿no? Y una de las limitantes de Lafuente es que está enfocada en jefe, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es enfocado en jefes de hogar y sus cónyuges. Pueden ser hogares nucleares o hogares extendidos, etcétera. Es algo que nosotros, inclusive es algo que podemos explorar porque tenemos información de todos los miembros del hogar. Lo que no tenemos es información de todos los miembros del hogar a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, sabemos al momento de la encuesta, pero no antes. Entonces podemos hacer algunas inferencias, pero no directamente. Pero lo que yo quisiera también aclarar aquí es que hay toda una discusión cuando se decide utilizar a la familia como unidad de análisis, hay toda una discusión que dice, bueno, pero la familia, se toman las decisiones de manera armoniosa dentro de la familia, es decir, bueno, esta perspectiva no implica que no haya conflicto en términos de cómo se toman las decisiones, ¿no? O sea, no implica que sea una estrategia donde todos nos sentamos y entonces el esposo decide, yo migro hoy y tú te vas dentro de 3 años, por ejemplo, desde una perspectiva de una familia estructurada en función de relaciones patriarcales, ¿no? Entonces, realmente nosotros no nos estamos metiendo en eso, pero esta perspectiva no se conflictúa en términos de que no implica que la familia sea una unidad armoniosa, donde todas las decisiones se toman de forma consensada y conjunta y bajo un patrón autoritario, ¿no? Entonces, esos serían como que los comentarios que tendría esta primera ronda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Germán Vega, de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Yo también coincido un poco en las observaciones en términos de que no necesariamente el ciclo de vida es lo que tenga peso en este asunto de la decisión de emigrar. Y creo que, de hecho, la literatura, no sé realmente cuáles eran tus fuentes, muestra desde hace incluso desde el proceso de reunificación familiar que permitió IRCA, la incorporación de mujeres, inclusive hace más de 5 o 7 años, que se ve también muy fuerte la migración de menores y mujeres. O sea, eso es algo ya muy evidente. De hecho, ha habido gente, entre ellos yo, que hemos hecho entrevistas con YMCA, por ejemplo, aquí, o el DIF mismo, y que en toda la frontera, y que nos reportaban claramente ya no tenían espacio por todos los menores. Hay gente que le llama niños, pero bueno, realmente son menores ya en edad laboral, que son retornados por la migra y bueno, han tenido este problema, ¿no? De los mismos trabajos de Brian Roberts, etcétera, que en algún momento trabajamos con él en la frontera, lo muestran así. Pero hay una cosa que me parece que es dos variables que pueden ser muy determinantes en tu trabajo. Una de ellas, no estoy muy familiarizado recientemente con esta encuesta, pero yo no sé si contempla la pregunta sobre el estatus migratorio. En otras palabras, ¿tienen o no tienen documentos? Porque eso hace una gran diferencia, ¿no? O sea, evidentemente gente que ha logrado, ya sea a partir de IRCA o antes de IRCA, legalizar su estancia en Estados Unidos, tiene obviamente más facilidades de la reunificación familiar y de emigrar. Segundo, yo creo que también el asunto de la cuestión de la temporalidad, no sé si realmente se puedan hacer cortes en el tiempo, porque obviamente esta es una encuesta relativamente vieja. Bueno, yo la conozco desde 83, cuando estaban trabajando Douglas y compañía con Rafa, Jorge Durán y Humberto González. Permitiría realmente hacer distinciones entre grupos que migraron, por ejemplo, no sé, en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, y te va a marcar diferencias muy importantes. Por ejemplo, hoy en día, la incorporación de lo que se ha llamado las nuevas comunidades de migrantes, el Estado de México, en la misma Ciudad de México, Nezahualcóyotl, Tabasco, Veracruz, etcétera, que se han incorporado, y bueno, hay trabajos con los de Agustín Escobar que muestran muy bien a través de 47 comunidades que analizó viviendo en pobreza, que están migrando relativamente masivamente, y no únicamente individuos, ¿no? Sino en conjunto la familia. Y yo he explorado a nivel de otra metodología, más a través de historias orales, cómo realmente sí se da esta negociación a nivel de las familias. Eso sí lo hemos encontrado de varias gentes, Manuel Ribeiro y otras gentes de Monterrey, que han estudiado familia y esos asuntos, entre ellos trabajo y migración, que sí se da la negociación, pero yo diría que a veces más que una negociación es
es un doble discurso, ¿no? En el cual realmente se presenta como una opción, pero realmente la decisión está más o menos previamente determinada, aunque evidentemente mucha literatura muestra, sobre todo los trabajos de Victoria Malkiel, Jennifer Hirsch, la misma Sotelo, que sí hay mayor apertura de parte de los varones y sobre todo en gente que tiene ya bastante años de experiencia o que tienen asegurada o tienen segura pues su estancia, legalizada su estancia en los Estados Unidos, de ser mucho más abiertos a entender este proceso, porque todavía hay muchas resistencias de parte de los varones, y una de las razones es porque saben que a veces el permitir la incorporación de más miembros de la familia, incluida la mujer, bueno, se pierden muchos de los privilegios que tradicionalmente en la familia mexicana venían desempeñando roles distintos hombres y mujeres, ¿no? Y además, obviamente ahí está en juego y crea tensiones y conflictos también la visión o la imagen del hombre como el proveedor principal para la economía del hogar. Y sobre todo, no sé qué tanto ha cambiado, pero acuérdate que tradicionalmente Douglas Massey y compañía trabajaban en el occidente de México, ¿no? Que es una zona muy tradicional, muy católica, con un estilo de vida muy sui generis, ¿no? Entonces yo diría que también ahí habría que repensar, como lo comentaban Pedro y los demás, todo este asunto de qué tanto realmente no es que se desdeñe o no es que no tenga importancia realmente el ciclo, pero sí enfocar o poner la atención en el contexto local de cada comunidad, en el contexto nacional. La cuestión de la movilidad tiene que ver también mucho con las posibilidades de mercado laboral, tanto interna como externamente, con el diferencial salarial. O sea, hay una serie de elementos ahí que valdría la pena considerar, ¿no? Bueno, aquí lo dejo. Gracias. Sí, buenos días. Marie-Laure Cubes, del Departamento de Población. Hola, Silvia. Creo que el gran aporte de tu trabajo es justamente esa unidad de análisis de la pareja. Es bien difícil tener en una encuesta cuantitativa historias de vida de la pareja junto. Creo que no, o sea, no sé si hay otros que permite tener eso, entonces eso es muy importante. Por ejemplo, con la EDER, que es otra encuesta de historias de vida, pues no tenemos las parejas, ¿no? Tenemos un hombre, una mujer, pero entonces eso es muy importante y permite justamente trabajar de manera cuantitativa esa unidad de la pareja. Respecto a los diferentes casos, tengo una pregunta metodológica. Es en la categoría donde las mujeres migran solas, mujeres casadas en pareja pero que migran solas. Tú mismo dijiste que eran muy pocos casos. Creo entonces que son muy pocos casos, aún mezclando los diferentes periodos que tú tienes de esas encuestas. Entonces, en realidad, por cada periodo serían escasísimos, ¿no? Casi excepcionales. Entonces, me pregunto si el análisis estadístico en este caso es adecuado. O sea, ¿qué tan significativo es si tenemos muy poquitos casos, pero no sé de cuánto se trata? Si son verdaderamente casos excepcionales, no habría que tratarles como son, o sea, en estudios de casos, porque no sé, ni siquiera estamos viendo una tendencia en que está creciendo, entonces que es mi pregunta, porque cuando vemos los resultados, vemos ahí cuadros y vemos al mismo nivel esa situación comparada a los otros, que creo que tus resultados estadísticos sí nos dan, hay una cierta robustez que nos permite hablar de resultados. No sé si en estas modalidades el análisis estadístico es adecuado. Me imagino que ya lo pensaste más. Buenos días. Ana López Sala, de la Universidad de La Laguna. Dos pequeñas preguntitas desde el completo desconocimiento, sobre todo de la fuente y también de la realidad aquí en México. A mí una de las cosas que más me preocupan, que más me interesan, son un elemento que ya habías mencionado tú y que han mencionado algunos de los compañeros, y es la vinculación entre lo que es esos ciclos económicos, esa perspectiva más macro de ciclos económicos y de política migratoria, con las propias decisiones migratorias que se producen tanto desde el individuo como desde el núcleo familiar. Entonces, quería saber qué posibilidades de ampliación o de exploración permiten
permiten, si existen en el caso de México, otras fuentes, o si hay algún tipo de estudio que haya sido capaz de incorporar algunos elementos más macros a la hora de interpretar resultados de naturaleza micro en cuanto a lo que es el ciclo familiar. También quería saber si efectivamente tienes datos sobre estatus legal, estatus migratorio, me parece que lo llamaba el compañero, y además sobre la calificación o la cualificación, porque en el caso de España, uno de los elementos o una de las variables que a través de los últimos 10 años se ha considerado, se va considerando como una de las variables más significativas o más importantes de cara a lo que es el proyecto migratorio, el proceso migratorio y las posibilidades de retorno, es precisamente la cualificación, en especial en el caso de cualificación como nivel de estudios, en el caso sobre todo de las mujeres. Entonces quería saber si disponéis de información sobre esta fuente y si es así, si la habéis trabajado, tenéis pensado trabajarlo. Muchas gracias. ¿Te contesto? Sí. Bueno, otra vez muchas gracias por los comentarios. Bueno, empezaría por los comentarios de Germán. Creo que, bueno, es muy interesante lo que dice Pedro en términos de que, bueno, importa más la migración previa, a lo mejor las predeterminaciones familiares en la decisión de emigrar, pero lo que los resultados sugieren hasta aquí es que de todas maneras el ciclo de vida familiar sí seguiría teniendo algún impacto, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como que lo que nosotros tenderíamos a enfatizar, siendo eso como el centro de nuestra investigación. Efectivamente, como comentaba, la fuente no te permite captar esto de menores migrantes, pero otra vez resaltaría esto como una nueva modalidad de la migración, no nueva en términos de que sea un fenómeno nuevo, sino nueva en términos de que es un fenómeno que está llamando crecientemente más atención y algo que se necesita ver, ¿no? La pregunta ahí es, bueno, cuando estás estudiando la migración México-Estados Unidos, que tiene tantas aristas y que tiene tantas complejidades, es, bueno, ¿qué te puede dar cada pregunta de investigación, ¿no? Entonces, algo que sería es ver la primera pregunta sería, en el caso de estos niños que están solos, ¿cómo se dio esta situación, no? Otro de los temas que yo trabajo es educación en México, y cuando uno ve los datos generales de educación te encuentras que 7% de los adolescentes viven sin ninguno de los padres presentes en el hogar, ¿no? Y bueno, muy pocos son huérfanos, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas inmediatas a las que uno se va es, bueno, ambos padres migraron. Entonces ahí es como explorar desde esta perspectiva de cómo se dio esta decisión de uno o ambos padres, o el padre que estuviera en el hogar, el padre o la madre, y que se fuera y dejara a los hijos, y el contexto a través del cual llegan los hijos a esta situación de estar, por ejemplo, en Tijuana, separados de sus lugares de origen y buscando a los padres que no necesariamente saben cuál es el destino, o sea, en dónde están, ¿no? Sobre la documentación, sí tenemos información y podemos agregar la información porque tenemos la información del año en que se documentaron y bueno, quiénes son los que tienen documentos y qué tipo de documentos, ¿no? Si son permisos para trabajar o si es residencia o ciudadanía. Entonces, bueno, sí, será una variable, como tú dices, importante de incluir porque va a definir mucho, por ejemplo, cuándo se toma la decisión de que viaje la pareja de manera conjunta. Bueno, por algunas de las preguntas voy a hablar un poquito de la fuente, ¿no? Como mencionaba Germán, el proyecto empezó a principios de los años 80 con 4 comunidades. Como comentaba al principio de la charla, ya van 93 comunidades. Empezaron con Centro Occidente, con zonas tradicionalmente migratorias. Ahora ya tienen estados, o sea, a lo largo de la República, está Oaxaca, está Guerrero, está el Estado de México, inclusive ya lo ampliaron más a algunos países de América Latina, no solo a México. Entonces, bueno, ha ido aumentando la información y también ha incluido nuevos estados y nuevas comunidades que tienen prevalencia migratoria más baja. Entonces, sí nos permite hacer una comparación que, bueno, sería una de las siguientes etapas de nuestro proceso de investigación, de diferenciar esto en términos de las características de las comunidades nuevas. La otra es que como tenemos las historias de vida, podemos reconstruir
O sea, aunque las encuestas se hayan levantado en diferentes momentos, digamos, la primera de 1982, la última el año pasado, entonces, aunque sean en momentos distintos, sí puedes reconstruir el efecto de periodo porque tienes las historias año por año, ¿no? Entonces sí puedes comparar en todas las comunidades en 1940, por ejemplo, cómo estaban migrando las personas. Claro, el problema que tienes ahí es, bueno, siempre que se trabaja con encuestas retrospectivas, es el problema de la fidelidad de los datos cuando te vas a analizar más atrás, y que probablemente la información de la migración en los 60s sea más exacta en las primeras comunidades que se entrevistaron que en las últimas, ¿no? Pues bueno, ese es un problema que cuando se trabaja con este tipo de análisis es pues insondeable. Pero que se puede considerar como una de las diferencias dentro del análisis, ¿no? En qué momento se levantó la encuesta. Pero es parte de la riqueza de la encuesta el que sí nos permite comparar las diferencias por periodos en comunidades de nueva tradición migratoria y de no tan nueva, en comunidades de nueva migración y las tradicionalmente migratorias. Una de los problemas que hay cuando uno trabaja fuentes en México o trabaja fuentes en Estados Unidos es que, bueno, si trabajas las fuentes en Estados Unidos no estás captando a los migrantes que están en México. Si trabajas fuentes en México no puedes captar, por ejemplo, a los que migraron toda la familia a Estados Unidos. Sin que yo diga que esto implica que lo salva totalmente, la encuesta tiene una submuestra que no es representativa, en donde entrevistan a personas de la misma comunidad que están viviendo en Estados Unidos. Entonces, sí podríamos ver, por ejemplo, los casos en los que migra toda la familia, con más dudas sobre la representatividad de esta información, pero bueno, es algo que yo creo que tenemos que explorar, porque obviamente si nos interesan las modalidades de la migración y quieres ver en qué situación están migrando las familias, que migran todos juntos, si se establecen ya en qué etapa del ciclo vital, o si influye la etapa del ciclo vital familiar o no en esa decisión, ¿no? Que sería, por ejemplo, en este caso, decíamos, si estamos captando migración temporal, sí suena más obvio decir que las mujeres no van a migrar en etapa de expansión de los hijos porque el costo es mucho más alto de estar cruzando, por ejemplo, si es migración temporal, o no se pueden insertar al mercado de trabajo, ¿no? En cambio, cuando ya piensas en una migración permanente, a lo mejor este efecto de tener hijos pequeños no es tan determinante, pensando ya en una estrategia de quedarte a vivir en Estados Unidos. Se me hace muy interesante que vincules este trabajo con toda la literatura que hay sobre migración y género y cómo las relaciones de género se alteran a partir de la migración de la pareja o solamente del esposo, las reticencias del esposo a llevar a la familia o a quedarse a vivir allá, porque como tú mencionabas, hay una pérdida en el estatus en el estatus de poder del hombre dentro de la familia cuando migran a Estados Unidos. Y yo creo que es algo que también nosotros podemos a lo mejor explorar como una perspectiva de interpretación. Y bueno, creo que eso sería en general. Sobre los comentarios de Marilor, sí, yo creo que precisamente uno de los aportes de nuestro trabajo es esto de considerar la migración en pareja, ¿no? O sea, no nada más ver cómo están migrando las mujeres o cómo están migrando los hombres, sino ver la migración utilizando a la pareja como unidad de análisis. Si es adecuado el análisis estadístico con esta modalidad de mujeres que migran solas, lo que teníamos muy pocas, o sea, teníamos mujeres que alcanzaban a la pareja en Estados Unidos, esas sí teníamos. Las que teníamos muy pocas eran las mujeres que migraban solas y la pareja se quedaba en Estados Unidos. Sí, eventualmente no van a estar, o sea, no se puede hacer un tratamiento estadístico de esa información, ¿no? Porque en realidad, como tú dices, bueno, no es una regularidad, no es una tendencia en aumento, y no tenemos suficiente información como para que haya robustez en los resultados estadísticos. Sobre esto de la incorporación de elementos más macro, bueno, yo tampoco lo mencioné, pero por ejemplo tenemos dos variables centrales. Una es la variable de periodo, que está definida por dos cosas, por los ciclos económicos y por la política migratoria, ¿no? Que es más o menos convencional dentro de los estudios de migración México-Estados Unidos utilizar esa división, donde hablas de pre-IRCA, braceros, post-IRCA, y mezclas ahí la etapa de la crisis de los 80, etcétera.
sí la estamos utilizando. Lo que no hemos hecho es todavía ver cómo cambia, si cambia esta relación entre ciclo de vida familiar dependiendo del periodo, que sería el efecto de periodo al que me estaba refiriendo, que tenemos que analizar. Y por otro lado, lo de la cualificación es muy interesante la pregunta, porque eso nos lleva a, bueno, ¿cómo cuentas la historia de la mujer? Uno que alcanza al marido o que viaja con el marido. Se va con este estatus de acompañante, de repente se asume que va y está cuidando a los hijos o a los nietos o a los hijos de la hermana, etcétera, ¿no? Pero en realidad hay un fuerte componente de mujeres que se insertan a trabajar, y yo creo que en nuestro marco interpretativo tenemos que ver que las mujeres que emigran, ya sea solas o con la pareja, o sea, para alcanzar al esposo o con él, tenemos que ver si se están insertando a trabajar o no. Sí tenemos cualificaciones en términos de educación y en qué actividad ocupacional se insertan, porque tenemos historias laborales también. Pero bueno, es una dimensión que tenemos que incluir para contar la historia de estas mujeres que también están migrando, ¿no? Pues sería, no sé, ¿qué, otra ronda de? A ver. Ay, sí, perdón. Gracias, Arcelia Redondo, diputada del Congreso del Estado de Guanajuato. Más que pregunta es comentario. En el distrito en el que yo estoy trabajando, en el distrito de la parte norte del estado, he visto casos de mujeres que, habiendo tenido experiencias migratorias solteras, impulsan ya casadas al esposo para que se vayan y procuran tener a sus hijos en Estados Unidos, aunque ellas se regresen a vivir a México, de tal manera que tratan de conseguir para sus hijos la ciudadanía norteamericana y los beneficios que ello pudiera conllevar para su familia. También he visto familias que ambas personas, los adultos están en Estados Unidos y los hijos se ocupan de ellos mismos, incluso los adolescentes de los menores de edad. Y por supuesto que el estudio de la familia y junta terminar finalmente todo el ciclo de migración hasta el periodo del nido vacío, pues yo creo que sería muy idealista, porque realmente se someten a separaciones muy fuertes cuando el esposo al poco tiempo hace una vida de pareja en Estados Unidos y hay un rompimiento familiar terrible que nos está afectando, considero mucho en el estado de Guanajuato. Desde cosas como la patria potestad, desde pensiones, desde que la mujer tiene que ser jefa de hogar sin estar preparada para ello y sometiéndose a la pregunta de bueno, si ella fundó una familia, una pareja, a la educación tradicional, y de repente se encuentra con que ya no es así, un cambio total en su forma de vida o en su destino por la educación que teníamos en esa región. Es todo, gracias. Soy Marta García, aquí del Colegio de la Frontera Norte. Una pregunta, Silvia. Tengo una duda en relación con la afirmación que haces sobre el retorno. Dices que en la fase de retorno no depende de la etapa del ciclo familiar, ¿es así? Uh-huh. Yo quisiera saber ¿cómo puedes desprender el retorno de la fase migratoria total, ¿no? Sobre todo cuando hay datos de gente incluso de bracero, ¿no?, de ancianos que viven en México con la pensión de Estados Unidos. Estoy pensando aquí que tal vez tenga que ver algo del ciclo vacío, este principio del nido vacío en Estados Unidos, que de alguna manera está promoviendo el retorno a México, con ciertas condiciones, una pensión, para entonces quizás sus hijos ya estén en Estados Unidos, pero ya construyeron la casa en el lugar de origen, vamos, ya tienen estas remesas, ya aseguraron la vida de sus padres en el lugar de origen. Y estos ancianos que regresan ya con una pensión en Estados Unidos, me parece que ahí sí podría, que no tendría que ser tan determinante decir que el retorno no depende del ciclo de vida, puesto que estamos viendo estos casos de que la vejez se termina en México, en algunos, ¿no?, en algunos ejemplos. Gracias. ¿Ya?
Bueno, me parece muy interesante lo que dices de esposas impulsando a los esposos a migrar por primera vez ya casados, pero además eso lo podemos explorar con la información que tenemos, porque sí, como tenemos la experiencia migratoria de la esposa antes de casarse, sí podemos ver qué tanto influye en la probabilidad de que el esposo migre por primera vez. Sobre la disolución de uniones, yo creo que es un punto que hay que rescatar. Otra vez es una limitación de nuestra fuente que nosotros estamos trabajando con parejas, ¿no? Y realmente la fuente, el Mexican Migration Project, capta muy poco disolución de uniones. Pero yo creo que es un tema que se tiene que trabajar y que además que es un tema que tiene un impacto en las políticas públicas, ¿no? Tú decías, bueno, si dentro de México no existe un marco normativo claro que se aplique en el caso de abandono del hogar, ¿no? Todavía se complica más cuando adquiere esta dimensión binacional y un carácter de una migración principalmente indocumentada para el caso de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, es un aspecto que se tiene que tratar. Yo no sé, hay algunos estudios que ya se han hecho sobre probabilidades de disolución de la unión, ¿no? Ahí está Ryan Frank, está Emilio Parrado, que han trabajado sobre el tema, pero bueno, es una dimensión más a explotar. Sobre la pregunta del retorno, si no es, nosotros como lo estamos trabajando es probabilidad de que regresen a México y estén en México por un periodo de más de 9 meses, ¿no? Entonces, no quiere decir que no vuelvan a viajar a Estados Unidos, no es un retorno definitivo. Digo, uno de los problemas que siempre tenemos los que trabajamos con migraciones, que dices, bueno, ¿qué tan permanente es lo permanente, no? Cuando dices, yo ya me quedé a vivir en Estados Unidos después de 20 años, decides que mejor te regresas a tu pueblo, ¿no? Es uno de los problemas que hay que tratar con mucho cuidado. Nosotros no es retorno definitivo, e inclusive, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando empecemos con esto de multiestado? Es ver la interacción de, bueno, te regresas, a lo mejor te regresas y te estás 3 años en México y después te vuelves a ir a Estados Unidos. A lo mejor el hombre regresa y se está 5 años y después ya se va con la pareja. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ver, pero no es retorno definitivo. Pero al respecto, quería decir, bueno, uno de los trabajos que se están haciendo en este proyecto sí habla de la etapa de la edad adulta, de la vejez. Lo está trabajando Mariano Sana, y precisamente lo que él está viendo es qué pasa, o sea, quiénes son los que se están regresando a México en la etapa de la vejez, aquellos que tienen pensión, los que tienen hijos allá que les pueden estar mandando remesas, bajo qué condiciones se regresan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una de las líneas de investigación que estamos trabajando y que sí es un tema central. Lo que esta investigación te estaría diciendo, o sea, lo que nosotros estamos diciendo ahorita es que en esta probabilidad a lo mejor de regresar, aunque después te vuelvas a ir, no influye la etapa del ciclo de vida familiar. Pero si lo ves desde la perspectiva ya de retorno definitivo en la edad, ya en términos de edad y otra vez en términos de trayectorias individuales, probablemente los resultados sean más en el sentido de lo que tú comentabas, ¿no? Es un tema que yo creo que tiene, desde esta perspectiva de verlo como la familia o la pareja, que tiene más preguntas que respuestas, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención y por todos los comentarios.